Estamos muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Buenos días, una vez más, bienvenidos a JD Podcast, una transmisión para contestar preguntas y dar respuestas. Gracias a todos ustedes que nos acompañan día tras día de diferentes países. Y hoy vamos a contestar una excelente pregunta y es, ¿qué puedo hacer cuando estoy bajo un ataque espiritual? Excelente pregunta. Lo primero que se hace cuando creemos que podemos estar bajo un ataque espiritual es determinar lo mejor que podamos si lo que estamos viendo o viviendo es realmente un ataque espiritual de fuerzas demoníacas o simplemente los efectos de vivir en un mundo maldecido por el pecado. Eso es lo primero. Algunas personas atribuyen cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que creen que hay que echar fuera. El apóstol Pablo instruye a los cristianos a librar una guerra contra el pecado en sí mismos. ¿Recuerdan ustedes esto, verdad? Romanos capítulo 6. Y librar la guerra contra el maligno también. Efesios 6, 10 al 18. Pero ya sea que estemos realmente bajo un ataque espiritual de fuerzas demoníacas o simplemente luchando contra el mal en nosotros mismos y que habita en el mundo, el plan de batalla es el mismo. La clave para el plan de batalla se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Pablo comienza diciendo que debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestro propio poder, que no es rival para el diablo y sus fuerzas. No es de usted. Usted no va a venir con su propio poder y con su propia fuerza, con su propio entendimiento, su propia sabiduría. Después Pablo nos exhorta a que nos coloquemos la armadura de Dios, que es la única manera de tomar una postura contra los ataques espirituales. En nuestras propias fuerzas y poder no tenemos ninguna posibilidad de derrotar a las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 12. Solo la armadura completa de Dios nos equipará para resistir un ataque espiritual. Solo podemos ser fuertes en el poder del Señor. Es la armadura de que Dios nos protege y nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Fíjese en Efesios capítulo 6, verso 13 al 18. Da una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da, y la buena nueva es que estas cosas están fácilmente disponibles para todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Debemos estar firmes con el cinturón de la verdad, asegurarnos la coraza de la justicia, calzar nuestros pies con el evangelio de la paz, sostener el escudo de la fe, colocarnos el yelmo de la salvación y blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También se nos dice
que oremos en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Efesios 6:18. ¿Qué representan todas estas partes de la armadura espiritual en la guerra espiritual? Vamos a hablar la verdad contra las mentiras de Satanás, porque todo lo que Satanás dice es mentira. Vamos a descansar en el hecho de que somos declarados justos por causa del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Vamos a proclamar el Evangelio, no importa cuánta resistencia recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe, no importa cuán feroz sea el ataque que recibamos. Nuestra última defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, una seguridad que ninguna fuerza espiritual puede arrebatar. Hay que entender esto. Nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios, no nuestras propias opiniones y sentimientos. Por último, vamos a seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Jesús es nuestro mejor ejemplo cuando se trata de repeler ataques espirituales. Observe cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás cuando fue tentado por él en el desierto. Eso está en Mateo 4:1-11. Cada tentación tuvo una respuesta igual. Con las palabras, escrito está. Él le respondió diciéndole, escrito está, o sea, citándole la Biblia. Y también, citándole la Biblia, los versículos bíblicos, y dándole a entender al enemigo que la palabra lo había exterminado mucho antes de él venir a tentar a Jesús. O sea, el pleito estaba ganado. Jesús sabía que la palabra del Dios viviente es el arma más poderosa contra las tentaciones del enemigo. Si Jesús mismo usó la palabra para contrarrestar al diablo, ¿nos atrevemos a usar algo menos que eso? Muchas personas se ponen a leer libros para aprender a hacer las cosas. Su mejor libro primero es la palabra de Dios. El mayor ejemplo de cómo no participar en la guerra espiritual y perder son los 7 hijos de Seba, un sacerdote judío que iba de un lado para el otro, echando fuera espíritus malos, intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que estaban poseídos por los demonios. Buena intención, buen trabajo. Un día, el espíritu maligno les respondió a esos chicos. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque ellos iban a echar los demonios fuera en ese instante en el nombre de Pablo, pero no estaba viviendo de acuerdo a la vida de Pablo. Entonces los demonios le respondieron diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, pero también heridos.
Mire esto en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 15 al 16. Los 7 hijos de Seba estaban usando el nombre de Jesús, pero por causa de que no tenían una relación con Jesús, sus palabras eran nulas de cualquier poder u autoridad. No se estaban apoyando de Jesús como su Señor y Salvador, y no estaban empleando la palabra de Dios en su guerra espiritual. Como resultado, ellos recibieron una humillante paliza, golpes, les rompieron toda la ropa, salieron, ya ustedes saben. ¿Qué podemos entonces aprender de su mal ejemplo? Y que realicemos la guerra espiritual como la Biblia lo indica. Es necesario que nosotros nos acojamos a lo que dice la palabra de Dios y pelear la guerra, pero con conocimiento, entendimiento y sabiduría, poniendo por delante la palabra de Dios y lo que Dios dice, pero viviendo una vida delante de Dios, poniendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro guiador, como nuestro paracleto, nuestro ayudador, como nuestro defensor. Y el Espíritu Santo estará ahí para responder cuando nosotros clamemos. Yo soy testigo del poder de Dios, no en una sola ocasión, pero en decenas de ocasiones, donde he visto las manos de Dios obrar a favor mía, a favor de mi familia y a favor del ministerio que Dios nos ha encomendado. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando estoy bajo un ataque espiritual? Y espero que usted haya sido edificado, edificada en el nombre poderoso de Jesús. Los cubrimos bajo la sangre de Cristo y declaramos la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Feliz resto del día. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.